Buenas noches, amigos, bienvenidos a En Vivo con Mijael. Un saludo especial a toda la audiencia de Best Cable, Canal 15 y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Este domingo tenemos un programa interesante, vamos a conversar con Ciro Gálvez y luego vamos a conversar con el almirante Montoya, candidato al Congreso. No vamos a hacer un repaso de la semana, vamos a dejar esto para la próxima, ya que tenemos a dos invitados de lujo. Pero antes vamos a ver una breve semblanza de quién es Ciro Gálvez, a quien aprovecho para darle la bienvenida. Al India Chuyahtamasi. Ali Hakuna, Imanayata Hashkanki, Ñoja periodista Mkani, Paija candidato a la presidencia Mkanki. Así que vamos a conocer cuáles son las propuestas de Ciro Gálvez a continuación. Vengo del Perú profundo. Soy Ciro Gálvez, candidato presidencial por el partido Runa. Ya es tiempo que los peruanos originarios gobernemos el país. Marca el símbolo de la persona. Vota por el Runa. Tenemos capacidad y construiremos un futuro mejor para la juventud. Con el apoyo de ustedes erradicaremos la política tradicional y construiremos un futuro mejor para todos los peruanos. Con seguridad ciudadana garantizada por rondas urbanas y campesinas autónomas, con un sistema eficiente de educación y salud, trabajo para todos. Ñogamkani Ciro Gálvez, Runa Simirima Masikichik, Chayraiku Waukipanikuna, Chogaichik, Runa Simbulunchikpak, Manaña Comunidad Runakuna, Nita Huichuspasja, Nita Huachakananchikpa, Ariwa Panikuna, Yot Goyumi, Umayormi Kanchik, Yoganchikmi Kamachek Kasunchik, Kamkuna Jinja, Kausachunguruna. Será un honor servirte. Kusikuyuami Yapanchik Paj Kamachisa. Causacho, Runa Simija y Yusulupay, apreciado Ciro, muchas gracias por Causachun, viva, Causachun Runa, viva el pueblo, vivan los seres humanos. Runa significa justamente hombre en el quechua, ¿no? No hombre, sino persona, humano. Que puede ser varón o mujer, ser humano, sí, claro. Persona, así es. Mujer es Warmi, ¿no? Warmi y varón es Hari. Correcto. Ahí todo hemos aprendido ahí con el paso del tiempo. Don Ciro, cuéntenos, he revisado en su plan de gobierno y lo que nos informa la página web de Runa es que el plan está a punto de terminarse, ya está a un 95%, y usted ha tomado la decisión ciertamente corajuda, valiente, de lanzarse a la presidencia en un momento en el cual el país está atravesando una de las peores crisis sanitarias de su historia y probablemente una de las peores crisis económicas también. Además de la volatilidad política de la que hemos sido todos víctimas en los últimos 5 años. ¿Cómo pretende usted, antes de entrar a sus propuestas, restablecer la tranquilidad en el país para poder construir? Bueno, efectivamente es un momento muy difícil, pero yo pregunto, ¿será ético, sería correcto que nosotros los peruanos honestos nos mantengamos indiferentes ante tanta situación crítica, terrible que está pasando el Perú? Creo que no. Y es por eso, y con la convicción de que yo tengo la obligación de defender a los pueblos originarios, y triunfan. Entonces, hay que entrar y afrontar. Tienen que haber medidas de emergencia, obviamente, en cuanto a la salud. Por ejemplo, una cosa inmediata que se debe hacer es equipar los centros de salud para dar atención primaria a todos los que sientan los primeros síntomas del COVID y no hacer como ahora que lo devuelven a su casa diciéndole que cuando ya no puedan respirar vayan al hospital solamente a morirse, ¿no? Ahora, esta es ya la situación en la que estamos. Cuando usted se refiere a Yachta Masicuna, se está refiriendo a todos nuestros compatriotas, a los peruanos. Así es, así es. Y ahí la pregunta que yo quiero hacerle es, ¿cómo juzga usted la manera en cómo el señor Vizcarra gestionó esta crisis que empezó prácticamente hace ya casi un año? Bueno, creo que él se preocupó más por salir todos los días en televisión que afrontar el mal. Y eso de haberlos confinado en su domicilio ha sido negativo. Yo creo que se tiene que afrontar en igual capacidad la cuestión económica y la cuestión de la salud, porque encerrarlos no es la solución. Y lo peor es que la gente pobre, el sector privado,
ha bajado sus ingresos, tanto de los trabajadores privados como de los micros y pequeños empresarios. Pero los empleados públicos, descansando en sus casas, qué bonito, han seguido y siguen ganando sus sueldos completos. Hay cosas así que se tiene que poner el dedo sobre la llaga. Pero a propósito, en cómo afrontar la pandemia también nos viene la idea, las vacunas. Las vacunas son insignificantemente para 500.000 personas, porque de las 1.000.000 que compraron, cada persona necesita 2 dosis. Y eso se va a ir entre los médicos, policías, enfermeras, militares y profesionales de la salud, se acabaron. Ni para ellos no va a alcanzar. Y el otro gran problema es cómo distribuirlas. Entonces, y por último, ni siquiera podemos creer, hay una situación de desconfianza total que no se sabe con certeza si la compraron o no la compraron o de dónde la compraron, porque la gente ya no cree en nada. Entonces, frente a esto... ¿Y por qué cree usted, don Ciro, que la gente ya no cree en nada? Porque los políticos tradicionales nos han hecho perder la confianza y la gran tarea es precisamente recuperarla. Pero ellos ya no van a recuperar la confianza, ya fueron. Quienes pueden recuperar la confianza y mantenerla somos los políticos de la nueva generación, los jóvenes, unidos con los veteranos. A propósito, yo no soy anciano, tengo todas las fuerzas de uno de 30 años, ¿no? Entonces, recuperar la confianza es una de las medidas principales. Y cerrarle el caño a la corrupción es terrible saber que, según el propio excontralor de la República, 23.000 millones de soles del presupuesto del 2019 se fue al bolsillo de los corruptos. Y del 2020 se calcula que se va a ir más de 40.000 millones. Con todo eso, pudo haberse comprado millones de vacunas. No solo vacunas, ¿no? Se pudieron haber hecho los 1.000 colegios y los 80 hospitales que prometió el señor Vizcarra, y además de repente también pudo haber traído las benditas tablets para que estudien nuestros alumnos, que las debe tener escondidas. Que nunca llegaron a los alumnos de provincias, pero a propósito de cupcakes de Palacio de Gobierno. Así es. Permítame, antes de que continúe, don Ciro, usted está haciendo un paneo general de sus propuestas, pero creo que sería interesante para los televidentes y para quienes estén planteando la posibilidad de votar por Runa como una posibilidad. Me gustaría que nos detalle un poco qué formas plantearía usted de manera concreta para reactivar la economía. Primeramente, cerrar ese caño que se va al bolsillo de los corruptos. Y con ese dinero, además hay demasiado dinero en el Perú, que por la incapacidad no la están destinando. Entonces, crear el fondo de reactivación de las micro y pequeñas empresas, porque el famoso Reactiva Perú se ha ido solamente a fortalecer el capital de trabajo de las grandes empresas. Por otro lado, iniciar ya la industrialización de tantas hierbas y plantas medicinales que existen en el Perú, industrializarlas acá mismo. Otro, impulsar la agricultura, no de los emporios agroindustriales de la costa, sino de la sierra que nos trae el pan de cada día. Y díganme una cosa, ¿cuál es su posición con respecto al desarrollo de los polos mineros? Con respecto específicamente al polo cuprífero en el sur del país. ¿A quién beneficia tantas reservas mineras que existen en el territorio? A las grandes transnacionales, al extranjero. ¿Y el canon minero? El canon minero lo pagan al gobierno central y no llega nada a las comunidades campesinas. Entonces, por eso que nosotros exigimos que se reconozca a las comunidades campesinas el derecho al subsuelo de sus territorios. Es un poco parecida a la propuesta que tiene el señor De Soto. Ahí estarían de acuerdo, más o menos. Él se ha copiado de la mía porque él es un neoliberal conocido. Yo soy un uruna. Y está sacando como suya. ¿Y desde qué año tiene usted esta idea? Yo tengo esa idea desde hace muchísimos años. Igual, ¿pero me podría precisar en qué año, más o menos? 20, 30 años. Porque el señor De Soto la viene diciendo hace como 45. Así es. Y ojo, esa teoría del otro sendero que la describe Hernando De Soto, la primera idea fue mía en mi tesis de Derecho
el poder de la fe pública, todavía que se publicó en el año 1979, ahí se dice con claridad que para reactivar la economía en las ciudades, Lima por ejemplo, hay que reconocerles como propietarios a todos mis paisanos que habían venido y habían invadido las antiguas haciendas que eran San Martín de Porres, Villa María, Piñonate, el barrio del Picaflor de los Andes, se les reconozca y se les dé un título de propiedad porque ya habían pasado. Pero aquí usted me está más dando, de 30 años me está de dando la algo prescripción. interesante. Así es. Lo que usted me está diciendo es que Hernando de Soto ha copiado su teoría económica de usted, don Ciro Gálvez. Posiblemente, porque mi obra era el primer referente y como él tenía más redes sociales, él era el bacán, el más, bueno, pues procesó y lo lanzó, ¿no? Hace 30 años en sus redes sociales lo lanzó. Así es, pero la idea primigenia está en mi obra, esa obra podemos conseguirla. Entonces, es así como en el Perú, a los que creamos, a los que investigamos el Perú de manera participante con los problemas, nos ignoran y quedamos invisibilizados. Pero entonces, para entender su tesis, la idea sería darle derechos de propiedad o consignar titularidad sobre subsuelo a las comunidades o a las personas. No, a las comunidades campesinas y también a los pequeños propietarios de la sierra y de todo lugar, porque... A mí esa idea me parece muy buena, pero quiero problematizarla con un planteamiento. Usted sabe que la naturaleza de una veta, sobre todo de cobre o de oro, es geológicamente muy difícil de predecir, porque uno se encuentra... puede ir a cualquier sitio. Claro, tal pero cual. Cuando ya son dueños Entonces, del subsuelo... Claro, pero lo que quiero preguntarle es cómo asignamos los derechos de propiedad sobre el subsuelo, que no se puede hacer de acuerdo con la Constitución, que viene desde las leyes de Indias. ¿Cómo hacemos para predecir la ruta que va a seguir por el subsuelo de la veta para asignar titularidades? Bueno, el reconocimiento tiene que ser general tanto a las comunidades campesinas como a los propietarios particulares, como en Estados Unidos o Inglaterra, por ejemplo. Ahí, si es que en tu chacra encuentras mineral, tú tienes el derecho preferente para explotarlo. Pero en el Perú... Y en Inglaterra, por ejemplo, ¿qué mineral podrían encontrar? Yo creo que no hay mucho, pero en Estados Unidos sí hay mucho oro y petróleo, ¿no? Y gracias a eso es que surgieron los grandes empresarios, ¿no? Pero acá, si por mala suerte encuentras oro debajo de tu chacra, te van a botar como a un gato y entregársela a una concesionaria. Eso es lo que queremos, reconocerle el derecho al subsuelo. Que si hacemos eso, las comunidades campesinas de que hoy están calificados como pobres, como una carga para el Estado, automáticamente serían los más ricos del Perú, obviamente pagando sus impuestos al Estado. Como debe ser. Como debe ser, porque somos parte del Perú, celebrando sus contratos de explotación con cualquier empresa minera, porque eso es lo que se necesita. O sea, lo que usted plantea es, aquí hoy día la minería funciona como una actuación tripartita, en donde están las comunidades campesinas que están colocadas, vamos a decirle de esa manera, geográficamente encima de las vetas cupríferas y auríferas. Están, por otro lado, los mineros y finalmente está el Estado. Lo que usted propone es sacar al Estado de la ecuación y que las comunidades lidien directamente con las empresas. No tanto sacarlo al Estado, el Estado tiene que actuar como un órgano supervisor, regulador, digamos. Supervisor. Pero así, no un rol tan activo, digamos. No, pues es que el Estado, es que el principio básico del respeto precisamente a la propiedad privada es eso, al suelo y al subsuelo. Y esto está reflejado en una cosa, que en el Perú el problema no es solamente la lucha entre ricos y pobres, como en países de población homogénea, sino entre el Estado, fundado por los descendientes españoles, contra los pueblos originarios. Y ¿Eso no le parece una visión dialéctica del Estado? No, para nada. ¿Usted cree que aquí hay una lucha de clases? No hay lucha de clases como en cualquier parte del mundo, pero acá no es solamente socioeconómico el motivo de la lucha de clases, sino étnico, racial, cultural, porque la República actual, repito, ha sido fundada solamente por los descendientes españoles, que eran no más de 100.000 en 1820, mientras que los pueblos indígenas eran 900.000.
fundado solamente por los descendientes españoles, manteniendo a los pueblos originarios en la misma situación de subalternidad, pobreza y exclusión a la que habían sido confinados desde que llegó Francisco Pizarro. Entonces, pero usted, por ejemplo, ese lleva como resentimiento apellido surge, Gálvez. claro, Y Gálvez así no es un apellido particularmente quechua, ¿no? Sí. No, es un apellido español, soy inclusive medio blanquiñoso, pero yo no tengo la culpa si un bellaco español de esos tiempos violó a mi abuela y salí medio blanquiñoso. ¿Y cómo sabe usted que la violó? De repente le compró un ramo de rosas y le recitó un poema muy bonito, como su canción Pachacute, como si fuera un picaflor en los Había la Andes. creencia en el Tahuantinsuyo de que los huiracochas eran dioses. Pero esa creencia duró 20 años, hasta el levantamiento de los incas en el Valle del Urubamba, ¿no? No tanto, ese levantamiento de Manco Inca y tantos otros es más literatura, porque en realidad nosotros hemos sido y somos un pueblo pacífico, tenemos la personalidad de agricultores. El levantamiento de Manco Inca se dio y Gonzalo Pizarro tuvo que ir a pagarlo. Es relativo, porque, le repito, el Tahuantinsuyo fue un país de agricultores, no de guerreros, donde ni siquiera habían ejércitos regulares, ni cuarteles, ni fronteras. Pero, ¿y nada de las eso. batallas importantísimas que se celebraron entre Tahuantinsuyo y los Chancas, por ejemplo? No hubo tales batallas. Esas historias son vistas desde la perspectiva, desde la visión europea del conquistador, pero precisamente ahí... Digamos, el Tahuantinsuyo era una sociedad pacífica en donde todo el mundo vivía en paz. Y era una confederación de pueblos autónomos. Así como los Estados Unidos. Mucho más autónomos, porque no había una cohesión entre los pueblos confederados. A eso se debe que cuando llega Francisco Pizarro a Cajamarca, muchas etnias originarias se le unen para ir a luchar contra los incas, ¿no? Y de repente eso y podría tener algo que ver que los incas no eran tan simpáticos como usted plantea. ¿Simpáticos en qué sentido? Eran un poquito abusivos con los pueblos que conquistaban, ¿no? No era eso, sino que no tenía... María Rostorowski lo ha desarrollado en varios tomos. Claro, desde su visión occidental europea. Y yo investigo estas cosas desde la visión del pueblo indígena, desde el pueblo sojuzgado. ¿A usted le parece que María Rostorowski ha hecho una visión europeizante? Mantiene esa visión europea, tiene atisbos, encuentra algunas cositas, pero no enfoca desde la perspectiva indígena. Ahora, no es que los incas eran abusivos y que los mantenían ahí esclavizados a los pueblos. Lo que pasa es que no tenían la forma como conquistar pueblos por la fuerza y formar un Estado centralista y unitario. Es por eso que ellos más bien practicaron la armonía, armonizarse con todos los pueblos vecinos para llegar a puntos de coincidencia y que se unan a la confederación. Confederación que duró o ser recíprocos. 73 años. O ser, ¿qué te digo?, practicar la complementariedad, complementar lo que podían recibir con lo que ellos tenían. Y ser recíprocos, el AINI, tratarles bien para que se unan a la confederación. Pero no había, en otras palabras, que la unión entre esos pueblos confederados era muy frágil, muy débil y no había forma de cohesionarlos. De aglutinar. No había una forma. Permítame, don Ciro, poner otro video porque tenemos un video que hemos preparado en el que ustedes van a poder conocer con un poco más de solvencia quién es Ciro Gálvez y por qué podrían ustedes votar por él, qué coincidencias tienen con sus planteamientos. Vamos a verlo, por favor. Plantea la necesidad de una nueva constitución, una carta magna que sea la expresión de todos y refleje el sentir de todos los peruanos. Esta es una de las propuestas de Ciro Gálvez, el candidato a la presidencia de la República por Renacimiento Unido Nacional, RUNA, quien confía en dar la sorpresa en los próximos comicios. Ciro Gálvez define su postura política como ni de izquierda ni de derecha, más allá del centro en el Perú profundo. Señala que su partido surge
surge de los sectores populares, las comunidades campesinas y los microempresarios. Y además, asegura que es un peruano que no tiene nada que esconder. En 1993 fundó el partido político Renacimiento Andino y con él intentó convertirse en presidente de la República en las elecciones del 2001 y 2006. A su vez, con la misma agrupación política, postuló al gobierno regional de Huancavelica en las elecciones regionales y municipales del 2002 y 2006, ambos con resultados adversos. Ciro Gálvez es un abogado quechua hablante, dueño desde 1985 de una notaría que lleva su nombre en Huancayo. Gálvez nació en Huancavelica, pero lleva más de 40 años viviendo en Huancayo. También ha destacado por sus contribuciones a la cultura como poeta, escritor y cantautor. Algunas de sus composiciones han sido escritas y cantadas en quechua. Ciro Gálvez, candidato a la presidencia de la República por Renacimiento Unido Nacional, esta noche en vivo con Mijael. Plantea la necesidad de una nueva constitución, una carta una breve magna que... semblanza de las propuestas de don Ciro Gálvez, y la primera pregunta que me queda de lo que acabamos todos nosotros de escuchar es: ¿por qué quiere usted cambiar la Constitución? Porque necesitamos que todos los peruanos, de todas las culturas, de todas las etnias, de todas las sangres, como habría dicho José María Arguedas, celebremos todos un nuevo contrato social, que sea la expresión de todos los peruanos para que todos estemos obligados a cumplirla. Una consulta, ¿y no le parecería que podríamos mejorar a través de los últimos artículos? Usted es abogado, a partir del artículo 200 en adelante hay mecanismos de enmienda constitucional. ¿No podríamos mejorar la Constitución que ya tenemos? ¿Hay que cambiarla? Porque ya hemos cambiado, hemos tenido 13 constituciones, si es que incluimos la de la Confederación Perú-Boliviana. Es que todas las constituciones han sido celebradas solamente por ese segmento minoritario de peruanos, que no es la expresión de las grandes mayorías peruanas constituida por los pueblos originarios. En la última constitución de 1993 ha sido aprobada solamente por 70 congresistas fujimoristas en una situación de facto de una dictadura. Pero después se aprobó un referéndum. Claro, pero también un referéndum manipulado. Todos sabemos cómo se manejaba en ese tiempo, entonces no es la expresión. No es la expresión de todos los peruanos. Hubo formas de coaccionar al electorado, que el que no votaba no podía siquiera identificarse, no podía viajar, no podía celebrar ninguna transacción, no podía manejar cuentas corrientes en los bancos. Era un muerto civil, entonces todos por miedo tenían que ir a votar lo que había que elegir, en ese caso aprobar la Constitución. Entonces no es el sentir del pueblo peruano. Ahora, no hay que tenerle miedo a una nueva Constitución. Obviamente, si es celebrada por un grupo de fanáticos, fundamentalistas, extremistas, va a salir una ¿Quién sería, Constitución. por ejemplo, rotulado por usted como un fanático fundamentalista extremista? ¿Qué opinión tiene usted, por ejemplo, de Marco Arana o de Verónica Mendoza? Los segmentos de extrema izquierda, no quiero personalizar. Pero personalice que está usted en campaña. Claro, pero yo creo que... ¿Quién le parece que está en el espectro más alejado, más radical de la izquierda? Son de esa facción y ellos representan no un pensamiento peruano, sino un pensamiento europeo, marxista. Hay que entender que la esencia del pensamiento de las izquierdas en el Perú es el marxismo nacido en Europa, mientras que el pensamiento Oruna o el pensamiento Gálvez, que me alegra cuando mencionan eso, la esencia de nuestro pensamiento es el pensamiento peruano milenario, las referencias, las enseñanzas que podemos recuperar de nuestra cultura prehispánica y aplicarlas a la realidad. Señor Gálvez, me quedan 30 segundos con usted y le quiero regalar la cámara para que le haga una invitación a los electores de UCI, un canal inteligente, para que le entreguen su voto este 11 de abril. No nos va a dar tiempo de traducir, así que vaya usted directo en castellano, por favor. Vamos a traducirlo, ¿no? Rápidamente.
ñuqanchik pañam chugana, ñuqanchik runasimi rimakkuna, kumun runakuna, inkakunapa willkankunañam, lliw peruanokunata kamachinanchik. Estoy diciendo, hermanos, que ya no nos confundamos, votemos por alguien de nuestro pueblo, de nuestros ayllus, hoy comunidades campesinas, y gobernaremos para todos los peruanos. Nosotros ya no somos los pueblos originarios manipulados por el marxismo extremista, no. Nosotros tenemos nuestra propia ideología de la armonía tahuantinsuyoana para armonizar con todos los peruanos, encontrar puntos de coincidencia, la complementariedad para recibir todos los aportes buenos que puedan venir del extranjero. Bienvenida las inversiones, la tecnología, la modernidad, pero respetando el derecho de los pueblos originarios. Y el Aini, el Uyay, Ari, Panicuna, Ñoganchega, Allin son Goyog Mikanchik, Allintam, yo peruano, kunata, camachizón, paikunapas, allinta, rawawananchipa. He dicho, nosotros somos recíprocos, vamos a gobernar para todos los peruanos. Y trabajar para todos los peruanos. Para todos los peruanos y para los jóvenes, especialmente que precisamente por el mal ejemplo que han dado los políticos tradicionales. Pero ahí está han mi traído quechua malos todavía ejemplos. funcionando. Yusulupa ya está más así. Muchas gracias y te felicito, hermano, por estar aprendiendo el quechua. Eso es lo que deben hacer todos los peruanos de ascendencia española, porque hemos nacido en el Perú y tenemos que identificarnos con nuestra cultura originaria. Perfecto. Gracias, ha sido un gran gusto, Misael, te agradezco infinitamente. Nosotros vamos a hacer un corte comercial y regresamos con el almirante Jorge Montoya, que tiene propuestas interesantes para el Congreso de la República que vamos a escuchar con puntillosa atención. No se muevan.